Bueno, pues vamos a ver las identidades trigonométricas, que son relaciones que hay entre las razones trigonométricas, muy importantes para los ejercicios, poder pasar de una a otra y resolverlos si nos dan solamente una de las informaciones. La primera, vamos a ver. Si dividimos el seno de un ángulo entre su coseno, pues sabemos por definición que el seno sería el cateto opuesto, lo vamos a poner como CO, entre la hipotenusa, y el coseno, pues dividir su cateto contiguo entre su hipotenusa. Si hacemos esta división, pues haciendo los productos cruzados tendríamos cateto opuesto por hipotenusa entre hipotenusa por cateto contiguo. Si simplificamos las hipotenusas, pues tenemos que esto es cateto opuesto entre cateto contiguo, que como sabemos, pues es la tangente del ángulo alfa. Es decir, la primera de las identidades trigonométricas es que la tangente de cualquier ángulo alfa la puedo obtener dividiendo su seno entre su coseno, bueno, siempre que el coseno no sea cero, que entonces no existiría la tangente. Primera de las identidades trigonométricas, primera relación fundamental. Y las otras, quizá la segunda sea la más importante, pues viene del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cateto opuesto al cuadrado de un triángulo rectángulo más el cateto contiguo al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Lo hemos visto sin lo de cateto opuesto y cateto contiguo, pero es Pitágoras. Si dividimos todo entre la hipotenusa al cuadrado, pues tendríamos que cateto opuesto entre hipotenusa es el seno, es decir, esto sería el seno al cuadrado del ángulo alfa, y esto el cateto contiguo entre la hipotenusa, el coseno, como está al cuadrado, pues coseno al cuadrado de alfa es igual a hipotenusa al cuadrado de hipotenusa al cuadrado, 1. La segunda igualdad fundamental es que en cualquier ángulo, si sumamos su seno cuadrado y su coseno cuadrado, siempre va a dar 1. Esa es fundamental para sacar más razones. Y ahora, las otras dos vienen de esta. Es decir, las dos, para mi gusto, son menos importantes porque vienen de esta. Esta es quizás la más importante. Si dividimos esta razón, esta igualdad, todo entre seno al cuadrado de alfa, pues seno entre seno va a ser 1. Coseno entre seno, pues si seno entre coseno es la tangente, pues coseno entre seno será la cotangente. Por lo tanto, esta es la cotangente al cuadrado de alfa. Y si recordamos la inversa de la razón seno es la cosecante. Por lo tanto, esta es la cosecante al cuadrado de alfa. Tercera fundamental, 1 más cotangente al cuadrado de cualquier ángulo alfa es igual a cosecante al cuadrado. Y por último, vamos a coger otra vez esta, porque en vez de dividir entre el seno, vamos a dividir entre el coseno. Si dividimos entre el coseno al cuadrado de alfa, todo, por supuesto, para que sea otra, para que se mantenga la igualdad, pues seno entre coseno es la tangente, lo tenemos aquí, pues al cuadrado, pues tangente al cuadrado de alfa, coseno entre coseno 1, y 1 partido por coseno, la inversa del coseno es la secante, secante al cuadrado de alfa. Por lo tanto, última, para cualquier ángulo, para cualquiera, la tangente al cuadrado más 1 es igual a la secante al cuadrado. Entonces estas cuatro son muy importantes, memorizarlas, y vamos ahora a ver cómo se aplican esto en un ejercicio. El ejercicio nos dice que si el seno de un ángulo alfa es un tercio, y nos lo dan así, no vamos a calcular alfa, vamos a calcular el resto de razones trigonométricas de alfa, es decir, si me dan el seno, pues el coseno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente, sin calcular el ángulo alfa, aplicando estas igualdades de identidades trigonométricas que hemos visto. Se puede hacer de varias maneras. Bueno, me dice que alfa está en el primer cuadrante, que el ángulo está entre 0 y 90 grados. Porque más adelante veremos también, sin que esté en el primer cuadrante, podría estar en el segundo, tercero o cuarto, pero vamos a empezar con el ejercicio más sencillo. Entonces, por ejemplo, si aplicamos la segunda igualdad trigonométrica, vamos a poner por ejemplo aquí, si les llamamos 1, 2, 3 y 4, si aplicamos 2, pues tendremos que el seno al cuadrado del ángulo alfa, es decir, un tercio al cuadrado más
el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Por lo tanto, podemos despejar que coseno al cuadrado de alfa, 1/3 al cuadrado es 1/9 y pues esto es 1. Por lo tanto, el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos 1/9, es decir, 8/9. Por lo tanto, el coseno de alfa pues será, si al cuadrado es 8/9, pues la raíz de 8/9, que la raíz de 8 pues es un número irracional que podemos sacar factores fuera porque 8 2 al cubo, es decir, 2 raíz de 2 y la raíz de 9 es 3. Por lo tanto, pues el coseno de alfa vale 2 raíz de 2 entre 3. La raíz tiene raíz positiva o negativa y en el primer cuadrante todas las razones son positivas. De momento solamente nos va a quedar con la positiva. Ya tenemos seno y coseno. Pues por ejemplo ahora, aplicando la primera de ellas, si tenemos seno y coseno podemos sacar la tangente. La tangente de alfa es seno entre coseno. Por lo tanto, si dividimos el seno, que es 1/3, entre el coseno, que es 2 raíz de 2 partido por 3, pues si hacemos los productos cruzados o la regla del sándwich, pues esto sería 3 partido por 2 raíz de 2 por 3, simplificamos los 13, nos queda 1 partido por 2 raíz de 2, que para racionalizarlo vamos a multiplicar por raíz de 2 arriba y abajo. Por lo tanto nos va a quedar raíz de 2 partido por raíz de 2 por raíz de 2 son 2 por 2, 4. Raíz de 2 partido por 4 sería la tangente. Y ahora son bastante sencillas las que nos faltan. ¿Por qué? Porque como nos faltan las inversas, podríamos aplicar, ya digo, este ejercicio se puede hacer de varias maneras, se puede utilizar otras de estas, pero una vez que tenemos las tres principales, pues las tres inversas, pues lo único que tenemos que hacer es invertir. Es decir, la cosecante de alfa, como es la inversa del seno, pues es la inversa de 1/3. Y la inversa de 1/3 es 3. La secante de alfa, como es la inversa del coseno, pues hacemos la inversa de 2 raíz de 2 entre 3. Por lo que mismo invertimos la fracción. 3 partido por 2 raíz de 2, que si racionalizamos esto, siempre hay que racionalizar, pues tendríamos arriba 3 raíz de 2 partido por raíz de 2 por raíz de 2, 2 por 2, 4. 3 cuartos de raíz de 2. Y la cotangente, pues la cotangente, o bien hacemos coseno entre seno, o bien hacemos la inversa de la tangente, 1 partido por la tangente de alfa, o podríamos utilizar, vamos a utilizar una de estas, venga, por hacerlo más emocionante, aunque quizá un poco más largo. Vamos a utilizar la tercera igualdad trigonométrica. 1 más cotangente al cuadrado de alfa es igual a la cosecante al cuadrado de alfa, que hemos dicho que es 3, pues 3 al cuadrado. Es decir, la cotangente al cuadrado de alfa es igual a 9 menos 1, es decir, 8. Por lo tanto, la cotangente de alfa es raíz de 8, que sacando un 2 fuera del S2 al cubo, pues 2 raíz de 2. Por lo tanto, pues tendríamos que, si el seno es 1/3, el coseno 2 raíz de 2 entre 3, la tangente raíz de 2 entre 4, la cosecante 3, la secante 3 raíz de 2 entre 4 y la cotangente 2 raíz de 2. De muchas maneras se puede hacer, este vídeo es bastante interesante y bonito porque puede abarcarse de muchas maneras y llegar a una solución. Pues ahora ya os toca aplicarla a vosotros. Ánimo con la tarea.